Vamos a ver una aplicación de momentos condicionados. Vamos a trabajar con el ejercicio 21, donde tenemos una variable aleatoria, pero no es cualquier variable aleatoria, sino que es una variable aleatoria y que está condicionada, ¿sí? Una variable aleatoria condicionada a un x igual a x, ¿sí? Y esta variable aleatoria condicionada y, ¿sí? Lo puedo ver como una variable aleatoria, está condicionada nada más, pero es una variable aleatoria y, ¿sí? Se distribuye binomial con parámetros n y p igual a x, ¿sí? Ese sería el p. Bueno, sé que en la binomial tengo dos parámetros, n y p, en este caso el p es igual a x. Ahora bien, esto está condicional a x, es decir que si yo fijo el x, dado un x, esto se distribuye binomial con ese x, ¿sí? Binomial con n, obviamente el n es fijo, y con ese x. Ahora bien, la segunda parte es lo interesante, donde nos dice que x es aleatorio. O sea, no es como ustedes venían viendo en estadística 1 o en estadística 2 inclusive, cuando decíamos una variable aleatoria se distribuye binomial y los parámetros son n y p y son fijos. ¿Bien? Acá le estamos dando aleatoriedad a uno de los parámetros, ¿sí? Y el parámetro que le estamos dando aleatoriedad es al p en este caso particular. Entonces p es aleatorio y ese p, que acá es x, ¿no? Pero se distribuye uniforme 0,1. Obviamente el p tiene que asumir valores entre 0 y 1, entonces la distribución de probabilidad que tenga tiene que ser algo acorde. Por ejemplo, uniforme 0,1. ¿Bien? Y nos pide que calculemos la covarianza, ¿sí? O sea que este es un tipo especial de distribución de probabilidad donde el parámetro es aleatorio. ¿Bien? Esto por ahí ahora nos va a quedar medio teórico, digamos, pero la verdad que tiene muchas aplicaciones, porque muchas veces nosotros para modelar tenemos este tipo de problemas, donde tenemos una variable aleatoria que se distribuye binomial. Pero yo no puedo agarrar y asumir que conozco el P, porque el P puede ser, no sé, alguna probabilidad de éxito de algo, y eso tiene otra distribución de probabilidad. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso. Entonces comienzo a enriquecer el modelo, ¿sí? Cuando yo considero un modelo que tiene determinada distribución de probabilidad y después considero que los parámetros son aleatorios, puedo hacerlo mucho más rico, ¿sí? Ahora bien, puede ser que a mí me interese cuál es el valor esperado, por ejemplo, de Y. Y yo no voy a tener el valor esperado de Y acá, voy a tener el valor esperado de Y condicionado a X, ¿sí? Entonces, pero yo quiero conocer el valor esperado de Y. Acá no lo voy a sacar el valor esperado de Y. Para sacar el valor esperado de Y, debería conocer la distribución de probabilidad de Y. Y ahí voy a buscar la esperanza de Y. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto es la distribución condicionada. ¿Bien? Entonces, más allá que acá nos pide calcular la covarianza, diríamos, está este problema en el medio, porque cuando quiera calcular la covarianza es la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Sí? Ahora bien, la esperanza de X sale sola, ¿no? X se distribuye uniforme, ¿sí? Con parámetros 0 y 1, y la esperanza de X, bien, cuando se distribuía uniforme era A más B, ¿sí? Los parámetros A es el mínimo y el parámetro B es el máximo, entonces A más B dividido 2, en este caso es 1 dividido 2. Esa es la esperanza, o sea que esta ya está, ¿sí? Está regalada. La que nos falta es la esperanza de X por Y y la esperanza de Y, que vamos a empezar por la esperanza de Y. Ahora bien, para la esperanza de Y tengo dos caminos. Una, encontrar f de Y. Bueno, acá le llamé p de Y porque es una variable discreta, ¿no? Pero bueno, en la bibliografía aparece como f de Y también, ¿sí? Por más que sea discreta, así que no pasa nada. ¿Ven? La probabilidad de Y, la función de probabilidad de Y, para después obtener la esperanza de Y. Bien, porque una vez que yo obtengo la función de probabilidad, aplico la formulita, ¿sí? De la esperanza de Y, es igual a la sumatoria en todo el rango de Y, ¿sí? De Y por la función de probabilidad de Y. ¿Sí? Hago esto y obtengo la esperanza. ¿Bien? Ahora bien, hay otra manera más elegante que ustedes ya saben, que la esperanza de una variable aleatoria, cuando yo tengo la esperanza condicionada, si saco la esperanza de esta esperanza, obtengo la esperanza de la variable en cuestión. ¿Sí? Y esto es mucho más elegante que hacer esto, o sea, mucho más rápido inclusive, ¿sí? Pero que acá obviamente me estoy perdiendo información, porque acá muchas veces a mí me interesaría saber cuál es la función de probabilidad de esta.
porque me sirve para otros análisis, ¿sí? Entonces acá directamente busco la esperanza, pero encontraría la esperanza y nada más, ¿bien? Entonces puede ser que a mí me interese, en verdad, encontrar la probabilidad de Y más allá de que el objetivo final sea la esperanza de Y, ¿sí? Hay otras cuestiones que puedo trabajar con esta distribución, ¿bien? Entonces, bien. Y esta esperanza condicionada, como la variable aleatoria condicionada se distribuye binomial, ¿sí? La esperanza de una distribución binomial, todo esto se distribuye binomial, y la esperanza de una distribución binomial, ¿qué es? N por P. O sea, N por P, que es X, el parámetro. O sea que la esperanza, ¿sí?, binomial es esta. Y la varianza también, puedo saber N por P por Q, sería N por X por 1 menos X. Eso se las traigo más adelante, ¿sí? Pero está. ¿Bien? O sea que esto es lo que tenemos, ¿bien? Y lo que vamos a hacer, vamos a resolver, vamos a buscar la esperanza de Y, después vamos a buscar la esperanza de X por Z también, ¿no? Porque nos interesan las dos. Pero el desafío está en encontrar la esperanza de Y. Y lo vamos a hacer de las dos maneras. Vamos a encontrar la función de probabilidad de Y, para luego encontrar la esperanza de Y, y después vamos a aplicar nuestro teoremita de esperanza iterada, ¿sí?, que nos permite obtener de manera mucho más rápida la esperanza de esa variable aleatoria, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahora bien, vamos a encontrar entonces, lo que quiero buscar es la probabilidad de Y, la función de probabilidad de Y, ¿no? Nos vamos a basar en este resultado, que lo tienen que haber visto cuando vieron la demostración de esperanza iterada. Seguramente lo vieron ahí. Que la esperanza de una función de probabilidad, ¿ves? Una función de probabilidad es una g de x, ¿sí? O g de y en este caso. ¿Ven? Sí, una g de x también. Esto lo puedo ver como una g de x. La esperanza es igual a la función de probabilidad marginal de y. ¿Sí? La esperanza de esta función de probabilidad condicionada es igual a la función de probabilidad marginal de y. Eso lo vamos a tomar como dado. La demostración de esa no es tan complicado, si lo separamos por parte discreta y continua. No es tan complicado, lo tienen que haber visto cuando vieron el teoremita de esperanza iterada, ¿sí? Pero no lo buscan por ahí. Pero ahora lo tomamos como resultado, si no perdemos un poco de tiempo, ¿sí? Entonces, voy a buscar, ¿sí?, P de Y, es mi función de probabilidad, le puedo llamar F, lo que había llamado F de Y hace un ratito, ¿no? Sería esta. F de Y. ¿Sí? Acá lo busco de esta manera porque es discreta, lo escribí de esta manera, pero es lo mismo. Es igual a la esperanza de esta G de X, ¿sí? Esta notación que le puse acá como subíndice a la esperanza, lo voy a usar un par de veces, pero es para indicar, ¿sí?, que la esperanza la estoy calculando en términos de la variable aleatoria X, ¿sí? Es decir, que a este lo estoy tratando como una G de X. ¿Bien? Y acuérdense que X, como habíamos visto recién, se distribuía uniforme. ¿Bien? Entonces, la esperanza, ¿sí?, de una g de x a qué es igual a la integral, en este caso continuo, ¿no? La integral, ¿sí?, en todo el soporte de esta g de x, que es la medida de probabilidad al fin y al cabo, ¿sí?, la probabilidad condicional, por la función de densidad marginal de la variable aleatoria en cuestión, x, ¿sí? Y como es x se distribuye uniforme, la función de densidad, ¿sí?, de una uniforme 0, 1 es 1 y el soporte, ¿sí?, está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, cuando busque esta esperanza, en realidad voy a tener que integrar entre 0 y 1, bien, este producto, ¿sí? Entonces, acá reemplazamos f de x es el 1, ¿sí?, porque se distribuye uniforme, y esta es la probabilidad de y condicionada, ¿sí?, condicionada a x. Pero esto dijimos que era binomial. ¿Sí? Es esta de aquí. Y condicionada se distribuye binomial. ¿Sí? Y la fórmula
de probabilidad binomial, aquí es igual al combinatorio, ¿sí? De CNN por X elevado a la Y por 1 menos X, ¿sí? Elevado a la N menos Y. ¿Ven? Donde Y es la cantidad de éxitos, ¿sí? Y qué valores puede asumir, como es bien, esa Y puede asumir valores 0, 1, 2, punto suspensivo, N, porque es binomial, ¿sí? La Y condicionada, ¿no? Sería, ¿bien? Pero estos valores de Y, ¿sí? Pueden asumir esos valores, ¿bien? Se distribuye binomial y tiene esta pinta, donde P, donde X, el P es el X, ¿sí? Que es aleatorio, al fin y al cabo, pero y es lo que estamos trabajando acá, ¿no? Al aparecer X acá, como es aleatorio, tengo la derivada de X acá, ¿sí? El diferencial de X acá, de forma tal que estoy buscando esta integral y cuando la resuelvo la voy a tener que resolver en estos términos, ¿sí? Ahora bien, N, este combinatorio, como no interviene X, acuérdense que estoy integrando con respecto a X, sale afuera de la integral, ¿bien? Por eso la saco y es lo que tengo acá. Lo saqué de la integral y me queda esta cosa acá, X a la C por 1 menos X elevado a la N menos Y, ¿sí? Esto es una función beta, ¿sí? Una función así como tenemos la función gamma, la función matemática gamma, esta es la función matemática beta. ¿Bien? Ahí les muestro las características que tiene esta distribución, esta función. ¿Está claro lo que hicimos hasta acá? A ver, antes de seguir, porque ahora vienen algunas cuestiones ahí algebraicas en las cuales tenemos que trabajar. ¿Alguna duda con lo que hicimos hasta ahora? ¿Sí? O sea, una aplicación bastante teórica en cierta medida, ¿no? O sea, estamos usando mucha teoría, digamos, como para tratar de entender lo que buscamos. Bien, ahora, seguimos entonces. Fede, Marcelo, no tengo la menor idea, supongo que sí, pero en realidad serían aplicaciones, ¿sí? Esto sería una aplicación, lo que debería subir Marcelo es una aplicación y puede ser de otra función de distribución con parámetros aleatorios, ¿sí? Pero lo que queda es eso, digamos, esto sería algo similar a lo que subiría Marcelo, ¿ven? O sea que si no lo sube, tienen esto. ¿Bien? No hay un desarrollo teórico atrás, sino que fíjense que es una aplicación de la teoría que ya vieron. ¿Sí? Y Marcelo creo que iba a dar uno o dos de aplicaciones de estas. Así que si ya la vi acá, capaz que no lo sube y va directamente a la siguiente unidad. Pero se los comento después. Tienen otros de estos para trabajar. ¿Sí? Pero se procede de la misma manera, ¿no? No hay, lleva un poquitito de trabajo, pero va por ahí. Bien, seguimos entonces. Una función beta, esta es una función matemática, ¿no? Beta, ¿sí? Tiene dos parámetros, alfa y beta. Sí, beta sería la beta mayúscula, ¿sí? Tiene parámetros alfa y beta. Y tiene esta pinta, ¿sí? Que es la misma pinta de recién, ¿sí? X elevado a algo por 1 menos X elevado al beta menos 1, ¿sí? Es la misma pinta que tenemos acá, ¿sí? Parecido, ahí lo chequeamos bien, pero tiene esta pinta. No sé que esto para nosotros es una beta. Unos resultados importantes. Cuando tengo una función beta como esta, y alfa y beta son naturales, ¿sí? Si alfa y beta son naturales, bueno, acá no hace falta que sean naturales, en los siguientes sí. Esto lo puedo ver como gamma de alfa por gamma de beta, esta es la gamma que conocemos, ¿no? La que ya traemos de la función matemática, gamma, que interviene ahí en el núcleo de la distribución, ¿sí? Esa misma. Dividido una gamma de la suma de alfa más beta, ¿sí? Y además traigo a colación un resultado que ya sabíamos, ¿sí? Que ya lo usamos antes, que si tengo gamma de alfa más 1, donde alfa es un número natural, acá sí, esto es igual a alfa factorial. ¿Sí? Lo que acabamos de ver recién, la integral esa que teníamos ahí, es esta. Y fíjense que esta, ¿sí? En realidad es una beta, ¿sí?
donde el parámetro es alfa es y más 1, ¿sí? Y el parámetro beta es n menos y más 1, ¿sí? En realidad eso surge, ¿sí?, de cuando hago esta operación, ¿sí?, obtengo esa misma relación. ¿Bien? Bien. ¿Qué otra cosa nos falta acá? ¿Está todo bien? Bien. Ahora bien, acá lo que voy a hacer es usar estos resultados de aquí, ¿sí? La beta, además, ¿bien?, esta función dijimos que es igual a gamma de alfa por gamma de beta. Entonces tengo gamma de alfa, donde mi alfa es y más 1, ¿bien? Y gamma de beta, ¿sí?, donde mi beta es n menos y más 1. Ups. A ver, Matías. No, Matías, porque me comí el menos 1. ¿Sí? Acá. Acá cuando reemplace por menos 1, en realidad es la misma situación que acá. Me va a quedar n, me va a quedar como alfa y más 1. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque cuando se me cancele con el 1, cuando hago alfa igual a y más 1, el menos 1 que tengo acá se me cancela con este 1 y me queda esa pinta. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá abajo tengo la gama de la suma de alfa más beta, ¿sí? Y más 1, que es alfa, y n menos y más 1, que es beta, ¿sí? Bueno, acá esto se cancela con esto. Entonces me queda n más 2. ¿Sí? O, si lo quiero ver de otra manera, n más 1, lo veo así, n más 1, más 1. Lo voy a agrupar así que va a ser mejor, ¿sí? Esto de aquí, gamma de n más 1 es el denominador, ¿sí?, de n más 1 más 1. Ahora bien, dijimos que gamma de alfa más 1 es alfa factorial. Es decir, que si yo tengo gamma, ¿se acuerdan que y y n, por las características de la distribución, son naturales, ¿no es cierto? Viene de una binomial. Entonces, acá me va a quedar, como tengo gamma de y más 1, ¿sí?, algo parecido a esto, me va a quedar y factorial, ¿sí?, usando este resultado. A partir de este resultado, tengo que esto es y factorial. Y gamma de n menos y más 1 es n menos y factorial, ¿sí? Ese sería este otro resultado. ¿Ven? Y acá abajo tengo gamma de n más 1 más 1, o sea que me queda n más 1 factorial, ¿sí? O sea que para llegar a este último miembro lo que usé esta relación de aquí. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es llevar donde tenía esta integral, en la relación anterior, voy a reemplazar por su igual, que es esto de aquí. ¿Sí? Voy a reemplazar por esto, directamente. ¿Se acuerdan que nos había quedado la probabilidad de y es igual a este combinatorio por esta integral que era la función beta? ¿Sí? Eso era lo último que llegamos. ¿Sí? Ahora bien, esta función beta la reemplazamos por el cociente este de factoriales que habíamos visto recién. ¿Bien? Y desarrollamos este combinatorio y nos queda n factorial sobre y factorial. Bien, este combinatorio de aquí lo desarrollamos y nos queda esto. N factorial sobre y factorial por n menos y factorial. ¿Sí? Se nos fue la integral, ¿sí? Piola. Y puedo comenzar a simplificar. Este y factorial se me va con este y factorial. Este n menos y factorial se me va con este n menos y factorial. O sea que nos queda n factorial y acá en el denominador n más 1 factorial. Pero n más 1 factorial lo puedo ver como n más 1 por n factorial, ¿no es cierto? ¿Ven? Esto es equivalente a esto de aquí. ¿Para qué hago esto?
para simplificar los n factoriales. ¿Sí? De forma tal que la función de probabilidad de y es igual a 1 sobre n más 1 y eso. ¿Sí? Entonces la probabilidad de y es esto que acabamos de obtener y el rango está dado, acuérdense que y condicional a x era 0, 1, 2, si hasta n, esto obviamente también asume los mismos valores. ¿Sí? Entonces, de esa manera obtuve la función de probabilidad de y fíjense que esto es una distribución uniforme pero discreta. ¿Bien? Es uniforme pero discreta, siempre tiene la misma probabilidad para cualquier n. ¿Bien? Bien. ¿Dudas? ¿Cómo llegamos a esto? O sea, obtuvimos la función de probabilidad de y. Fíjense que era originalmente y condicional, condicionada era binomial, donde el parámetro P era aleatorio, ¿sí? Que lo habíamos llamado de X, que tenía distribución uniforme. De eso resultó que en realidad la variable aleatoria Y, ¿sí? Que es puede ser la de interés finalmente, tiene una distribución uniforme. ¿Sí? O sea que de esa binomial donde el parámetro era aleatorio uniforme, surgió esta distribución Poisson. ¿Sí? Y esto Fede, ¿por qué n más 1 factorial es esto? Porque cuando vos ves la definición de n más 1 factorial, o sea, cualquier definición de factorial es 5 factorial es igual, lo vemos con numerito que siempre es más fácil, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no es cierto? Esta es la definición de factorial, entonces cuando haces n más 1 factorial es lo mismo que ir restando 1 cada vez sea esto, entonces te va a quedar n más 1 por n más 1 menos 1, que sería n, y puedo seguir por n menos 1, bla, 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 pero en realidad lo pongo factorial. ¿Sí? O sea que es como que dejé acá 5 por 4 factorial. Es como si hubiera hecho esto. ¿Sí? Es un artilugio que muchas veces hacemos para simplificar, cuando tenemos factoriales y demás, se suele usar bastante. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda que haya quedado de este procedimiento? Acuérdense que acá buscamos la función de probabilidad, todavía no buscamos la esperanza, ¿no? Debemos buscar ahora la esperanza. Y ahí ya usamos la definición. Bien. Entonces, vamos a la definición de esperanza. En caso discreto, el sumatorio de y por la probabilidad de y, sumado en todo el rango de la variable. Esta es la definición. Nuestra y, bueno, es y, ¿sí? El sumatorio, el rango es para esto que va, para y que va de 0 a n, ¿bien? Por la función de probabilidad y que es 1 sobre n más 1, como vimos, ¿bien? Esto es constante, acuérdense que lo que se está moviendo acá es el y, ¿sí? Y esto sale afuera, ¿no es cierto? Del sumatorio, entonces nos queda esto. Y acá nos queda, esto en realidad lo puedo ver, esto de aquí, ese sumatorio es el sumatorio para y que va de 1 a n de y. ¿Por qué? Porque cuando y es 0, en realidad estoy sumando 0, ¿sí? O sea que él lo puedo ver de esta manera también, ¿sí? O sea que estoy sumando los n primeros números naturales, ¿sí? Y un resultado que creo que vimos en algún momento es que la suma de los n primeros números naturales, ¿ven? Es igual a n por n más 1 dividido 2, ¿sí? Este resultado es de esto de aquí. ¿Sí? Va, con el 0 también, digamos, no cambia nada porque estoy sumando el término 0, ¿sí? Exacto. Bien. Bueno, y después tengo este n más 1, se me simplifica con este n más 1, entonces nos queda n sobre 2. ¿Sí? La esperanza de y es n sobre 2. Ahora bien,
En el caso de la uniforme, como es una uniforme discreta, ya sabemos que es la n sobre 2. ¿Sí? Cuando es uniforme discreta. Bien, pero acá lo demostramos. ¿Sí? Bien, ya calculamos la esperanza. Ahora bien, dijimos que podemos haber usado esta segunda forma, ¿no? Esta segunda forma de aquí. Calcular la esperanza iterada, ¿sí? Entonces calculo la esperanza de la esperanza condicionada y me va a devolver la esperanza de Y. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular la esperanza de Y teniendo en cuenta, sacando la esperanza de la esperanza condicionada. ¿Qué sabemos? X uniforme, entonces la esperanza de X, uniforme 0,1, ¿no? Entonces la esperanza de X es un medio, ¿sí? Va a cambiar, si cambia el parámetro acá, obviamente no va a ser necesariamente un medio, sino esto porque es un medio, sino es este parámetro más este parámetro dividido 2. Y la varianza de X sabemos que es igual a B menos A, en este caso B es 1, A es 0, elevado al cuadrado, dividido 2, es decir, 1 sobre 2. ¿Sí? Por otro lado, habíamos dicho, che, Y condicional se distribuye binomial, entonces la esperanza de Y condicional es igual a N por P, N por X. Y la varianza, en esto creo que está de más porque no va a hacer falta, la varianza de Y condicional es N por P por 1 menos P, ¿se acuerdan? Entonces, N por X por 1 menos X. ¿Sí? Ahora bien, lo que voy a hacer es calcular la esperanza de Y calculando la esperanza de esta esperanza condicionada. Entonces, esto es la esperanza de esta esperanza condicionada, donde la esperanza condicionada de Y condicionada es N por X. La reemplazo, entonces me queda la esperanza de N por X. X es variable, acuérdense. N es constante, entonces por propiedad sale N de la esperanza, nos queda N por la esperanza de X. Pero la esperanza de X acabamos de ver que era un medio, ya que X se distribuye uniforme 0,1. ¿Sí? Entonces, N sobre 2 es la esperanza de Y. O sea que acá, fíjense que en 3 pasos, ¿sí? Atendiendo la característica de la distribución, pudimos calcular la esperanza de Y. ¿Sí? No hizo falta que tengamos que calcular la distribución marginal de Y para después usarla y calcular la esperanza. ¿Sí? De nuevo, obviamente acá, porque solamente me está interesando la esperanza. ¿Sí? Pero si a mí me interesa conocer la distribución de Y, que muchas veces es lo usual, digamos, cuando uno modela, ¿sí? En la práctica, uno quiere modelar, tiene una función de densidad que tiene un parámetro, está analizando una variable aleatoria que tiene un parámetro aleatorio, entonces tiene que encontrar cuál es la nueva distribución, ¿sí? O cuál es la distribución marginal, ¿bien? De esa variable aleatoria en cuestión, ¿sí? Y muchas veces llegamos a cosas súper interesantes para analizar eso, ¿sí? Bueno, y después tienen aplicaciones en concreto también en econometría cuando buscan este tipo de cosas. Ya lo van a ver más adelante. Bien. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Bien. Tenemos la esperanza de X, tenemos la esperanza de Y, nos falta la esperanza de X por Y para calcular la covarianza. ¿Se acuerdan que era nuestro objetivo? De nuevo, acá en principio ustedes para calcular la esperanza de Y, retomo, pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Obviamente mucho más rápido, si el objetivo es solamente determinar la esperanza de Y, es mucho más rápido usar el teoremita de esperanza iterada, ¿sí? Pero muchas veces puedo requerir para otras cosas la función de probabilidad marginal de esa variable, ¿ya? Pues puede resultar útil, ¿sí? Fíjense que acá en ningún momento se nos pasó, nos pudimos dar cuenta que Y tiene una distribución uniforme discreta como la que vimos acá, ¿sí? No llegamos nunca a esto, ¿sí? Nos salteamos todo ese proceso. Bueno, ahora sí, vamos a calcular la esperanza de X por Y. Y la esperanza de X por Y, ¿sí? Esto es una G de... Lo puedo ver como una G de X, ¿sí? Pero lo puedo ver como una G, lo voy a ver como una G de Y en realidad. Y esto sería acá una G de Y. ¿Sí? Lo puedo ver como una G de Y,
Sí, en realidad una g de x, y también lo puedo ver así, ¿sí? No pasa nada de una g de x, y porque están las dos variables. Pero lo voy a ver como g de y porque voy a usar la función de probabilidad de y para el cálculo, nada más. Entonces, esto lo puedo calcular como la esperanza, ¿sí? De esta esperanza condicionada, ¿sí? De la misma manera que aplicamos la esperanza iterada para obtener esta, acá, para obtener la esperanza de y hace un ratito, podemos hacer exactamente lo mismo aquí, ¿sí? Entonces, acá sería no x sino y porque voy a usar la esperanza, voy a usar la función de probabilidad de y, ¿sí? Para hacer el cálculo de esta esperanza. Entonces, cálculo, lo primero que voy a buscar es esto de acá, ¿no? Lo de adentro, ¿sí? La esperanza de x por y, ¿sí? Perdón, esto sí estaba bien, la de x está bien, la que sigue está mal, ¿sí? Esta está bien. Es esperanza de x, ¿esto está bien? Entonces, voy a calcular primero esta esperanza de acá, ¿sí? Y esa esperanza es lo que voy a obtener acá. La esperanza es el sumatorio, ¿sí? De esta g de x, o lo puedo ver como una g de y, ¿sí? Acuérdense que y se distribuye binomial, y condicionada, ¿no? De la función, de la variable aleatoria por la función de probabilidad, ¿sí? Y esta función de probabilidad habíamos dicho que era una binomial, entonces tiene esta pinta de aquí. ¿Bien? Y esto es x por y, entonces reemplazamos x por y por la función de probabilidad, ¿sí? Sumamos en todo el rango de la variable de y, que va de 0 hasta n, como habíamos visto, ¿sí? Aquí hay una cosita, y igual a 0, en realidad lo puedo hacer volar y puedo hacer empezar a y desde 1. ¿Por qué? Porque y está multiplicando, y como y está multiplicando, va a ser que el primer término sea 0, o sea que empezar desde 1 acá es lo mismo, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer en un ratito, vamos a reemplazar acá, en vez de 0 lo vamos a reemplazar por 1, ¿bien? Porque no nos va a cambiar nada, ¿sí? El primer término va a ser 0, ¿bien? Cuando y sea 0, porque va a anular todo, entonces lo vamos a descartar, ¿sí? Y vamos a hacer que ya empiece en 1 y ya vamos a ver por qué. Bien, y otra cosa que vamos a hacer, bueno, es trabajar un poquito con este combinatorio. Entonces voy a tener n factorial dividido y factorial por n menos y factorial. Y acá usamos lo mismo que hicimos recién. N factorial lo puedo ver como n por n menos 1 factorial, ¿sí? Y después y factorial lo puedo ver como y por y menos 1 factorial, ¿sí? ¿Para qué hago esto? En realidad voy a sacar esto, lo extraigo al n y al y, es lo que me queda acá afuera, ¿sí? Y esta partecita de acá, que es n menos 1 sobre y menos 1 factorial por n menos y factorial, en realidad es un combinatorio, ¿sí? De y menos 1 en n menos 1, ¿sí? O sea que llevé este combinatorio acá, ¿sí? A este combinatorio multiplicado por n sobre y, ¿sí? O sea, vamos a ver para qué hacemos eso. O sea, este combinatorio de acá lo vamos a reemplazar por esto, ¿sí? Esto de aquí va a reemplazar a ese combinatorio. Y después, x por y yo lo puedo ver como x por x a la y menos 1, ¿sí? Porque sumo los exponentes y me queda y, ¿no es cierto? 1 más y menos 1, ¿sí? Y, entonces obtengo lo mismo, ¿bien? O sea, mantengo la equivalencia de la expresión, entonces esto lo voy a usar para reemplazar, aquí. ¿Bien? O sea que voy a reemplazar esto, reemplazo el combinatorio y el x elevado a la y lo reemplazo por este producto, x por x a la y menos 1. ¿Bien? ¿Bien? O sea, esta era la expresión que tenía recién y reemplacé nada. O sea, el combinatorio este lo reemplacé por todo esto, ¿sí? Y el x a la y lo reemplacé por todo esto, ¿sí? Por este factor. ¿Bien? Bien, ahora el siguiente paso, lo que hicimos es sacar hacia afuera del sumatorio el n,
¿sí? Y, bueno, este y se me va con este y este x lo tengo acá y lo tengo acá, entonces me queda x al cuadrado, ¿sí? Entonces el x al cuadrado puede salir del sumatorio. Acuérdense que estoy sumando y. O sea que lo puedo extraer, ¿sí? Está constante, no interviene en el sumatorio, entonces lo puedo extraer como factor común del sumatorio. Me queda n menos x al cuadrado por este sumatorio de aquí, ¿sí? Y dijimos que acá, me lo olvidé, pero acá a este y yo lo puedo reemplazar, arrancar por 1. ¿Sí? Como hemos dicho. Bien, porque voy a tener el 0, entonces podría arrancar por 1. Bien, esto lo podría reemplazar acá por 1. ¿Sí? Acá lo reemplazo por 1. Y acá lo reemplazo por 1. ¿Sí? Lo voy a reemplazar por 1 de nuevo porque está multiplicando el y, y cuando y sea 0, voy a estar sumando un término que es igual a 0, entonces no me afecta si empiezo con un y igual a 1. ¿Sí? Bien. Ahora bien, si yo agarro y considero una nueva variable aleatoria que sea y-1, que sea w, ¿sí? Fíjense que acá yo puedo agarrar y pasar este 1 para allá, entonces me va a quedar y-1 desde 0 hasta n, y en realidad lo que puedo hacer es tener una nueva variable aleatoria que sea y-1, ¿sí? Que arranca en 0, y tengo el combinatorio, ¿sí? Donde el tamaño de la muestra obviamente va a ser n-1 ahora, porque ya no tengo el y igual a 0, ¿sí? Entonces acá sería n-1. Y fíjense que en realidad termina siendo una binomial, ¿sí? Donde lo que cambia es el n, ya no es un n igual a n, sino que es un n igual a n-1. ¿Sí? Ese es el parámetro n. Entonces lo que estoy haciendo es sumar, en realidad, una función de probabilidad, ¿sí? Las probabilidades en todo el rango de una distribución binomial, ¿sí? Con parámetros n-1 y x. Es decir, que todo esto es igual a 1. Es decir que esto es igual a n por x al cuadrado por 1, lo que es igual a n por x al cuadrado. ¿Bien? Y esto es la esperanza de x por y condicionada. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda por acá? Lo que hicimos, o sea, es un poquito de trabajo algebraico más que nada, ¿sí? De nuevo, reemplazando estas expresiones que describimos acá, ¿sí? El combinatorio, ¿sí? Y el x es la y. Bien, lo trabajamos de esta manera, y trabajarlo de esta manera tenía como objetivo llevarlo a una binomial de esta pinta, de forma tal que nos permita resolver este sumatorio e igualarlo a 1 directamente, porque va a ser una distribución binomial donde estamos sumando en todo el rango de la variable. ¿Sí? Era para deshacernos sutilmente de ese sumatorio. Algunos de estos artilugios creo que lo usamos cuando vimos si la distribución de probabilidad binomial era una distribución de probabilidad, es decir, si sumaba 1. Creo que lo hemos visto en ese momento. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Recuerden que estamos buscando la esperanza de XY, ¿no? Y lo que obtuvimos recién es la esperanza de XY condicional a X igual a X. Y lo que tenemos que hacer ahora es sacar la esperanza de esto. ¿Sí? Lo que acabamos de obtener es esto, o sea que tenemos que sacar la esperanza de n x al cuadrado. Ahora sí lo hacemos en términos de x. ¿Sí? Por eso acá esto. Entonces tengo la esperanza de esta esperanza condicionada que la acabamos de obtener, que era n por x al cuadrado. ¿Sí? Aplico propiedades, saco el n, que es constante, entonces me queda la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado la puedo resolver. Es la esperanza de g de x. Entonces, x al cuadrado por la función de densidad de x. Acuérdense que esta es la función de densidad de x, que era uniforme. ¿Sí? Bueno, resuelvo esta integral que es sencilla. ¿Sí? Me queda x al cubo sobre 3. Sí, aplico Barrow entre 0 y 1 y me queda n sobre 3. ¿Sí? Entonces, la esperanza de x por y es n sobre 3. Y finalmente, la covarianza, que es lo que estoy buscando, es la esperanza de x por y, que es lo que acabamos de obtener, menos la esperanza de x, que es como es uniforme, dijimos que era un medio, y la esperanza de y, que la obtuvimos de dos maneras distintas un rato, que era n sobre 2.
Resolviendo esto, nos queda que la covarianza entre X y Z es n sobre 2. ¿Sí? Bien, y eso es lo que buscamos al final. Acá como comentario, esta esperanza de X al cuadrado, si bien resolvemos la integral, nosotros conocemos la esperanza de X, la conocemos, es, corregimos un medio, y la varianza de X también la conocemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que como X uniforme dijimos que la varianza era 1 sobre 12? ¿Sí? Entonces, la esperanza de X al cuadrado, en realidad, esto surge de la fórmula de la varianza, ¿no? La varianza es igual a la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X elevado al cuadrado. Entonces, despejando, tengo que la esperanza de X al cuadrado es la varianza de X más la esperanza de X elevada al cuadrado. Es decir, 1 sobre 12 más un medio y iba a obtener lo mismo que obtendría acá, ¿no? Resolviendo esta partecita de acá. ¿Sí?